sobre la luz, la paz, el silencio, en relación con la mística. Estamos aquí gracias a la Asociación Cultural del Ateneo de Granada, dentro de su foro de expresión y debate de ideas. Y yo en concreto represento a la Fundación González Aurioles, que es una fundación de promoción cultural, docente. Los tres conferenciantes los iré diciendo algo de su currículum cuando llegue el turno de intervención, y yo, tal como lo tengo previsto como moderación, diré unas palabras iniciales, luego hablaremos de la luz, luego del silencio y luego de la paz. Y luego turno de preguntas. La mesa redonda podría tener como nombre, no un nombre tan llamativo y tan importante como el que he dicho, sino que podría ser cómo aprender a ser como niños, bajo mi punto de vista. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Violeta Parra. Violeta Parra era una cantante chilena. Hola. Seréis como niños. Los que están aquí presentes se acuerdan de cuando se enamoraron por primera vez. ¿Qué sentían? ¿Cómo era aquello? ¿Qué emoción? Que levante la mano el que sintió algo parecido cuando tenía 18 años. Aquello era la pureza. Aquello no solamente era amor, sino que era la pureza. No en sentido moral, sino que era de una pureza tal, sin aditamentos, sin necesidad de que tu novia se pintara, de que ¿Qué cantidad de cosas nos han ido luego metiendo para que nuestra programación se base en una atracción por una serie de elementos externos? Éramos como niños. Qué alegría ver una foto. No me refiero a los que están casados, que tengan temor de que su mujer, que no era aquella. Yo me acuerdo de un secretario de ayuntamiento que, hablando con otro, le decía: oye, ¿te casaste con aquella? Dice: no, me casé con esta. Yo no quiero eso, pero sí quiero que la emoción aquella vuelva en este momento que estamos aquí, ¿no? Que vuelva. O la emoción de cuando uno ha tenido una relación por su educación y por una serie de circunstancias, una relación con Dios. Ese momento en que crees que te lo pide todo. Uno no tiene capacidad para muchos negocios en esta vida. Esto en derecho civil lo sabemos, que a veces se tiene un deseo de cumplir un contrato, pero no se tiene capacidad para ello. La voluntad te lleva a decir que sí. ¿Cuántos matrimonios se dicen sí, pero no tienen capacidad? El negocio no reunía las características esenciales. Ellos son filósofos y yo vengo del derecho. Por eso mis ejemplos son más bien de tipo de derecho positivo. ¿Qué sentíamos cuando éramos como niños? Un amigo mío dice: claro, en el fondo a los niños les importa todo un pito. Les importa todo un pito. Y a nosotros debería de importarnos un pito. Esto no es una conferencia sobre cómo que hay que portarse y autoayuda, sino vamos a ir a la mística. Y aunque no lo parezca, vamos a descender a la mística. La mística está relacionada con percibir las cosas de una manera sagrada. Todas las cosas que nos pasan, percibirlas de una forma sagrada. Hay una frase que se repite mucho de que el siglo XXI será místico o no será. Y es verdad que se puede decir que hay un pensamiento reinante, que todo aquel que no se ajusta a ese pensamiento tiene la sanción social.
apuntan elementos negativos en esa línea, pero también apuntan elementos positivos. Hay mucha gente que está despertando y todos al mismo tiempo. Es decir, ha habido épocas históricas en las que los místicos que todos conocemos, que hemos oído hablar, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, ahora está despertando mucha gente y al mismo tiempo, no sé si esta percepción la tenéis los que estáis aquí. Yo sí la tengo. Bueno, ¿qué es ser místico? ¿Solamente ellos? Esto es de gente rara. ¿Qué es ser místico? Hay un elemento fundamental para saber lo que es la mística y qué es ser místico, que es el concepto de unión. No tengo más remedio que utilizar conceptos, porque la mística, desde luego, lo que no es un concepto. Dios no es un concepto. Si lo fuera, sería una idolatría. Pero, en fin, quiero decir que hay un concepto, para entender lo que es místico, de unión. No se refiere solo a algunos y tiene un propósito. La mística tiene un propósito. ¿Qué unión? En el místico hay un lado espiritual muy desarrollado que no depende ni del comprender ni del saber. Y no tiene nada que ver, aunque las dos cosas pueden ir juntas, con la ascética. La ascética, el procuro limar características de mi personalidad en aras de no va por ahí, no va por ahí el tema. Hay mucha gente que son místicos, que no son religiosos, que no son nada y no lo saben, pero perciben las cosas de una manera sagrada. Segundo, solo algunos son místicos. Es verdad que no todos ven la realidad con la misma amplitud. Todas las personas no ven las cosas de la misma forma. Es verdad que la realidad se alimenta de distintas percepciones. Cualquier objeto, no solo material, sino cualquier pensamiento que también es un objeto, contemplado por cada uno de los que estamos aquí, enriquece la realidad del objeto. Le ponemos nombre. Pero saber algo no es lo mismo que experimentarlo. Podemos saber mucho de mística, pero el que lo probó lo sabe y el que no se lo puedes explicar hasta que no lo experimente. Se tiene que serenar, tiene que contemplar, se tiene que silenciar y si tiene la suerte de que le entre la gracia, por decir un nombre de eso, de ese duende que pasa, en materia de cante y en materia de baile pasa lo mismo. O tienes el duende o no lo tienes. Ya puede ser un japonés que sepa de una velocidad impresionante, pero si no tiene el duende, aunque cante mal, el duende se nota. Y aunque baile no tan bien, el duende se nota. Es que tengo aquí una bailarina que baila sevillanas con un duende impresionante. El ciego de nacimiento. Espero no enrollarme mucho porque esto voy a meter un poco de prisa. El ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento en el Evangelio, si habéis leído el ciego de nacimiento y se empeñan en preguntar al ciego de nacimiento por qué, cómo es posible que te han curado, cómo te ha curado este hombre, Jesús te ha curado, pero ¿cómo te ha curado? Porque yo no lo sé, yo llego allí, me puso las manos y me curó. Pero bueno, esto no puede ser, vamos a preguntarle a los padres, etcétera, etcétera. Conocéis todos eso, ¿no? ¿Lo conocéis? Sí. Hasta que la estructura no da por válido que ese hombre ve, aquello no vale. Y en materia de religión y en materia de espiritualidad pasa lo mismo. Hasta que la estructura no avala, aquello no es. No existe, pero sí existe para el que lo ha experimentado. La estructura va por un lado, el fuero externo va por un lado, decimos en derecho, y el fuero interno va por otro.
veces se juntan, pero en el foro interno está la honestidad, mucho mayor que la moralidad. Conocer la realidad es de lo que se trata en la mística. La realidad tiene mucha tela que cortar. El concepto de realidad es un tema complejo. Conocer la realidad es la salvación, según Willy His Jagger. ¿Qué es la salvación? Usted se tiene que salvar, usted se tiene que portar muy bien porque luego si no, no se salva. ¿Pero me salvo de qué? ¿De qué me salvo? ¿Por qué hace falta desasirse de todas las cosas, de los apetitos, como decía San Juan de la Cruz, de los apegos, como dice Buda? ¿Por qué hay que vaciarse? ¿Por qué todos los que han tenido un poco de luz sobre este tema y lo han experimentado, por qué se tienen que vaciar? Porque estamos llenos. ¿De qué? ¿Llenos de qué? De conciencia y de amor. Los unos por los otros. Por eso hay que deshacerse, porque no cabe, es que es tanto lo que hay, que no es posible tener cosas que no te alimentan. En el Islam hay una diferencia entre los estadios, no estadios, sino estadios, y las estaciones. Los estadios en el Islam, para ellos es el lugar desde donde yo me puedo organizar. Es decir, yo voy perdido por un camino y me subo a un pequeño cerro y desde allí veo dónde estoy y ya sé que tengo que llegar a mi casa por aquel camino o por el otro. Las estaciones es desde dónde estoy. Lo primero es una experiencia elemental y lo segundo es un experimento. Es la diferencia entre el territorio y el mapa. Pero explicar desde el nivel elemental el otro nivel desde el que contemplas toda la realidad es imposible y además es una trampa. Es decir, cada vez que hay un salto de nivel de conciencia, te piden los del antiguo que les expliques lo nuevo con arreglo al nivel antiguo. Y eso es una trampa. Es imposible. Y como esto que hablamos de unión con lo sagrado va de niños, porque es volver a la pureza original de la que hablábamos con la canción de Violeta Parra, se trata de ser uno, ahora veremos con qué, pero lo que no cabe duda es que esa unión es una luz que enciende la instancia donde estamos. Entonces voy a dar paso a mis compañeros de mesa de diálogo. A mí me parece que el título, en realidad, se pueden unir los tres conceptos: luz, silencio y paz. Si uno no se silencia, no puede tener luz para ver las cosas, para ver la realidad. Si no tiene luz, no puede tener paz, pero si no tiene paz, no está en condiciones de hacer absolutamente nada. Entonces, sobre esto vamos a hablar, la mesa de diálogo luego versará sobre esto y al final pues habrá como un punto en común entre los tres conceptos que se han elegido. Hay otros conceptos. Bueno, como a mí me toca, estoy aquí para presentar a otras personas que tienen mucho más que decir que yo, y a mi derecha está Feliciana Merino Escalera. Yo cuando se habla del currículum, estas son cosas que ha hecho y muchas más que no tengo anotadas, pero como sea ella en la parte interesante de su currículum vital, como de los otros que son amigos míos. Ella es doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad de Valencia, especialista en la figura de Edith Stein, ha sido profesora de la Academia Internacional de Filosofía relacionada con Edith Stein, es especialista en filosofía judía, profesora de la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania, entre otras cosas.
Y te voy a dar paso, no os presento a los otros, porque a los otros contertulios, porque cuando llegue su momento os presentaré. De manera que el turno sobre la luz es tuyo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Esto hay que encenderlo? Se escucha bien, ¿no? Vale. Obviamente a mí me toca hablar de la luz y en el poquito tiempo que tengo, pues bueno, no voy a hacer un recorrido por la historia de la filosofía para ver cómo la luz está presente no solamente en nuestra tradición, sino incluso en otras tradiciones que nos son menos conocidas o cercanas. Pero bueno, sí que quisiera mostrar algunos aspectos que a mí, al menos en nuestra tradición filosófica, sí que recogen el concepto de la luz, ¿no? Yo siempre me gusta partir de dos textos que me ayudan mucho a entender, bueno, quizá porque son dos textos, uno es de Nietzsche y otro es de la Divina Comedia de Dante, que hacen referencia a cuán importante es la luz en momentos en que se ha perdido, ¿no? El primer texto es muy famoso, el pasaje de Nietzsche en La Gaia Ciencia, cuando sale un loco en la plaza del mercado con un farol a plena luz del día diciendo y anunciando que Dios ha muerto. En ese texto vemos cómo, a pesar de la luz, porque sale el loco a mediodía, a plena luz del día, vivimos en una ceguera continua, ¿no?, ante la falta de sentido, y por tanto es difícil darse cuenta de la luz, percibir la luz, y lo que hacemos es sustituirla por otros sucedáneos, ¿no?, que son como nuestros pequeños faroles cuando hemos perdido el sentido, que son esos ídolos sustitutivos de la verdadera luz, otras totalidades que aparecen como sucedáneos de la luz, ¿no? Puede ser la salud, la moda, el fitness, Netflix hoy, o la nutrición, o el poder, o las apariencias, o cualesquiera otras, ¿no? Cualesquiera otras formas a veces de enmascarar la luz. Claro, Nietzsche nos dice, o nos expresa en este texto que me gustaría leeros, que no son necesarios los faroles a plena luz del día, ¿no? Pero nosotros los encendemos como el loco de Nietzsche, buscando el sentido y creyendo que con ellos vamos a poder ver, ¿no? Os voy a leer este ejemplo que dice, él sale anunciando que Dios ha muerto, ¿no? Y dice que ¿a dónde se ha ido? Dios, exclamó, os lo voy a decir, lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos su asesino. ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? Bueno, antes dice, pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ella? Bueno, un poco Rafael, que dice que ser místico es contemplar todo como si fuese sagrado, ¿no? Pues este texto de Nietzsche es muy revelador de qué es lo que pasa cuando hemos perdido el horizonte, cuando hemos perdido ese centro al que mirar, ¿no?
cuando hemos perdido ese centro de gravedad y de repente todo se vuelve una nada infinita, ¿no? Porque hemos borrado, alguien nos ha prestado la esponja para borrar el horizonte. El otro texto es de la Divina Comedia de Dante, pero que, bueno, también nos explica cómo el poeta se encuentra perdido en caminos en medio de un bosque, de una selva, ¿no? En caminos oscuros, en una selva oscura, y cuando sale de la noche y de la selva, pues ve el valle amaneciendo bañado por el sol, ¿no? Es otro ejemplo de cómo la luz nos ayuda a salir de la desorientación vital, existencial en que vivimos, ¿no? Y os leo solamente dos cositas. Dice: en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Hay que decir lo que era, es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte. Mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Y acaba diciendo, dice, era la hora, después de explicar todo lo que va encontrando en esa selva oscura, dice: miré hacia arriba y vi ya la colina vestida con los rayos del planeta que por doquier a todos encamina. Y al final dice: era la hora en que apuntaba el día, el sol subía al par de las estrellas, como el divino amor en armonía. Bueno, estos dos textos, que son más contemporáneos, nos hacen entender ese sentido de la luz que siempre ha estado relacionado con su opuesto, ¿no? Con la sombra, con la oscuridad o con la angustia del vivir. Sin embargo, todo nuestro lenguaje filosófico bebe de la luz. De hecho, la etimología de la luz es muy rica. Tenemos lux, lucis, que significa iluminar, deslumbrar, alumbrar. De ahí viene también lumbre, luminosidad, luna. También la palabra linterna procede de la raíz latina lux lucis, que viene de luz, de crear la luz, de proyectarla, de una luz portátil, cuando la luz se encuentra encerrada en un receptáculo y la proyectamos hacia afuera. También la lámpara viene de luz, ¿no? Que significa también iluminar, a veces incluso quemar, ¿no? También la palabra leucos, que tiene la raíz latina en luz y significa blanco. Cuando hablamos de blanco, que hacemos referencia a esa luz pura. También lique o licurcus vienen de luz, y significa el que obra la luz. Incluso la palabra liturgia podríamos decir que viene de la palabra luz, porque obra la luz, ¿no? Aunque, bueno, esto se ha discutido también las otras raíces de la palabra liturgia, pero también podría entenderse que viene de luz. También en el griego encontramos raíces que tienen que ver con luz y que nosotros adoptamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, la raíz phos, que es del griego, hace o transforma o nos da las palabras, por ejemplo, como fósforo. Fósforo es el que porta la luz, el portador de la luz. O también cuando hablamos de fenómeno, que significa hacer presente, lo que se manifiesta delante de nosotros, la luz que se nos pone delante, lo que se nos muestra. Por tanto, fijaros, con todo este lenguaje, en todas estas palabras, podemos recoger una serie de sentidos que tiene en la historia de nuestra tradición filosófica la palabra luz. El primero de ellos es el de iluminar. El primero de ellos es el que se ha asociado durante toda nuestra tradición a la sabiduría. La luz tiene que ver con la verdad, con la sabiduría, con iluminar, el ver, con la inteligencia capaz de entender, inteligir, ¿no? Iluminar. Sin embargo, es curioso que la palabra luz no haga referencia o no hace solo referencia a la luz de la razón, de nuestra racionalidad. Aristóteles, de hecho, asocia muchísimo el concepto de la luz en su obra de Animus al tacto, porque él dice que la luz toca todos los sentidos y en ese sentido el intelecto recibe la luz para iluminar y para tocar la realidad, que es en el fondo lo que significa sentirla, porque nos afecta, la experimentamos, nos toca la luz de la realidad y nosotros la
sentimos. También hace referencia la luz a captar, es decir, captar significa recoger nosotros de fuera la forma de la realidad. De eso habla Platón cuando habla del el eidos platónico, ¿no? Hace referencia a la forma de la realidad. Y de ahí nosotros también utilizamos las expresiones ver lo hermoso, hermoso que viene también de forma, lo formoso, la forma de la realidad. También la luz tiene que ver con un camino de claroscuros, efectivamente. Heidegger, que es un autor, o el propio Husserl, que son autores o filósofos más modernos, hablan de esto, ¿no? De que necesitamos, que aparece el concepto de luz como claridad, necesitamos claridades, los claros del bosque, pero habla de unos claros del bosque que son caminos sin cercados, caminos sin rotular, que no están marcados, sino abiertos, para que nosotros activemos, abramos los ojos, los oídos también, estemos vigilantes, atentos a la realidad, porque en realidad ese camino para ver las claridades o para encontrar las claridades es más un deambular meditativo, mucho más que una reflexión puramente racional solo, ¿no? De ahí que aparezca la palabra aletheia en griego, que la utiliza Heidegger para decir cómo aletheia es un desvelarse, un manifestarse la realidad. Y esto tiene mucho que ver con un pensamiento meditativo y también con la contemplación, ¿no? Que significa, fijaros, meditación viene de medida, pero en realidad medida tiene que ver con un ajustamiento, con una búsqueda de la luz, de los principios, del arjé, con una actitud atenta. Y esa actitud atenta se nutre de la contemplación. De hecho, la contemplación requiere esa actitud meditativa que ahora nos explicarán después que tiene que ver mucho con el silencio, ¿no? Porque el silencio, o a través del silencio también llegamos a la luz. El silencio nos permite ajustarnos a la medida de las cosas, a la medida de la realidad. De hecho, Platón tiene una frase preciosa cuando habla de la meditación que dice que es fijarse en las articulaciones naturales de las cosas. Meditar es fijarse en las articulaciones naturales de las cosas. Es como es pensar, ver bien todos los pliegues que ofrece la realidad, todos sus matices, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la meditación y con la contemplación, que es una forma de mirar mucho más atenta. Por tanto, la luz acompaña, es algo no solamente racional, sino que acompaña al sentir de la realidad. Y por tanto pone en disposición a todo el hombre. Por eso el hombre no es solamente una inteligencia racional. Zubiri dice que es una inteligencia sentiente, o un sentimiento, un sentido inteligente, un sentimiento inteligente, ¿no? Porque no hablamos solo de la luz como concepto, ¿no? Ni hablamos solo de la luz en el sentido abstracto, de encontrar una verdad abstracta, un concepto abstracto, como antes decía Rafael también, sino de tocar la vida, de experimentarla. Y esto tiene mucho que ver también con ese desvelarse la realidad ante nosotros, sus pliegues, sus matices, tiene que ver con iluminar y que nos ilumine, con un despertar, con una aletheia, ¿no? Homero decía que, cuando explicaba esto, decía la aurora de rosados dedos que van venciendo la noche y la sombra se baten en retirada. La aurora de rosados dedos, es decir, es algo, cuando habla de la luz, algo que se toca, no es solamente algo abstracto, ¿no? Por tanto, fijaros, aunque se habla de la luz en un sentido a veces como muy contrapuesto, ¿no? Las sombras y la luz, o Platón con la caverna, el mito de la caverna, nosotros no estamos en una caverna, nosotros vivimos en la luz, vivimos en la luz. Es verdad que el mito de la caverna representa la salida de la esclavitud y de la ceguera, que también comentaba Rafael, ¿no? De la ceguera, pero para alumbrar más, para ver más y para llegar a un estadio de verdad, ¿no? De sabiduría. Después esta visión de sabiduría aparece en los modernos con una visión de alumbrar mucho más específica, más idealista, más
iluminista, ¿no? De hecho, hace referencia en la modernidad y con Descartes y con los idealistas a que yo soy capaz de alumbrar. ¿Cómo? Con la luz de mi razón. A través de la luz de mi razón podré alumbrar en tanto utilice bien esa capacidad que tengo o ese instrumento que tengo, que es la razón. Y esto es lo que aparece con el iluminismo. Sin embargo, no es solamente eso, ¿no? La luz tiene también un sentido de calor. Acabo, sí, me queda muy poquito. ¿Qué significa esto? Que el calor, la luz está asociada también al calor, es decir, iluminar tiene también un sentido, como hemos dicho antes, de lumbre, aquello que da calor. Gregorio Luri dice que las palabras en invierno se congelaban y en verano nutrían el alma. Por tanto, nosotros domesticamos el calor, nosotros convertimos el calor en vida, en un refugio. Por eso hablamos del hogar, cuando hablamos del hogar decimos el calor del hogar. El hogar es cálido, porque necesitamos habitar el mundo, necesitamos hogares, necesitamos un refugio que nos caliente, que nos cobije. No vivimos en los espacios infinitos de Pascal, ¿no? Por eso las palabras también necesitamos que sean cálidas, y por eso el lenguaje siempre es un lenguaje que nos sirve para vivir, porque nos da calor. Necesitamos las palabras para dar luz, porque habitamos a través de ellas en la luz, y en ellas necesitamos habitar en su calidez. Vale. Otro sentido de la luz es la belleza. Este es uno de los más también utilizados en toda la tradición medieval, ¿no? Santo Tomás decía que la belleza está compuesta por la integritas, la consonantia y la claritas. Y la claritas resume a las otras dos, a la integridad y a la consonancia, que es la proporción, ¿no? De ahí resurge la idea del esplendor formal, lucir, como hemos dicho antes, lo hermoso, o como dice San Agustín, el esplendor del orden. Es decir, la realidad se nos da luminosamente en el sentido de que es bella, que nos da calor, que nos hiere, que nos despierta, que nos activa, que nos hace inteligir, que nos dispara, que nos pone en movimiento, ¿no? Y esa belleza, que sabemos que es de la que desborda, que es la luz de la que desborda toda la realidad, es la que produce en nosotros nuestra actitud de mirar, de tender hacia ella, la que produce asombro, admiración, que en el fondo es mirar a algo, ¿no? Con estupefacción. Es decir, el asombro o la admiración suponen la atención a lo distinto y a sus causas, a lo multiforme, a la variedad de la realidad llena de matices, llena de pliegues. Por último no, me quedan dos cositas, a ver si puedo terminar. La luz existencial. Claro, la luz existencial tiene un aporte filosófico importante, porque la luz representa el orden del universo, el orden del cosmos y el orden que se da en nosotros también. A través de la luz nosotros encontramos el ritmo de la vida, el descanso, la relación entre el día y la noche. De día trabajamos, estamos activos, de noche descansamos, dormimos. Pero también nos da la luz el ritmo de las estaciones y nos hace también estar en el ritmo de la existencia, en el ritmo del devenir, del paso del tiempo, que también comentaba Rafael, ¿no? De hecho, es muy bonito ver cómo la belleza de las edades de la vida forma parte de ese devenir, que la luz, en el que la luz también se desvela, ¿no? Que hoy, bueno, se pierde por esta vida técnica y de consumo en la que estamos, ¿no? Y parece que siempre estamos hablando de una eterna juventud, ¿no? Como si nunca fuéramos a morir, pero en realidad el paso de ese devenir que muestra la luz en nuestra existencia también hace referencia a las edades de la vida. Y esto es la vida, atravesar ese claroscuro. Desde el punto de vista de nuestra existencia, la vida es atravesar sus días y sus largas noches, o sus cortas noches y sus largos días, sus estaciones, sus inviernos oscuros y fríos, ¿no? Y volver a la primavera y volver al verano. Y
y con el ritmo que a veces nos da también el sufrimiento, las decepciones, la desilusión, pero que también están marcados siempre por la presencia de la luz, ¿no? Una de las características de la luz es que se propaga, es su propagación, es decir, se propaga en nosotros y por tanto cuando nosotros nos subimos a lomos de la luz, también la propagamos y también crecemos. De ahí que la palabra fósforo tenga que ver con eso, con ser portador de la luz. Y por eso los poetas y los místicos nos presentan unas dimensiones de la realidad donde el lenguaje se hace más real a través de sus matices, de sus pliegues, donde se condensa pero a la vez se potencia, se desgarra el mundo con su luz y con su calor. Al ser portadores de esa luz, también nosotros, en la medida en que recibimos la luz y la aportamos, la entregamos, hacemos entrega de la luz. Y eso es lo que significa también la palabra traditio. Traditio, que es tradición, es la confirmación de aquello que nosotros entregamos. Es decir, esa trama de luz que se nos ha entregado y que nosotros estamos llamados también a entregar. Y por eso la luz no solamente es llegar más lejos, como pensó el iluminismo ilustrado, no es ver más, no es tener más sabiduría, no es tener más datos ni más información, ¿no? Que ahora prácticamente está todo, sino ver más hondo. No es llegar más lejos, sino llegar más hondo para llegar a tocar el fondo de la realidad, el fondo de las cosas, el fondo de toda la realidad, que es su principio, su origen, su destino, es decir, tocar el misterio. En ese tocar el misterio, que en el fondo es el lugar que no se ve, el misterio es el lugar que no vemos, pero que podemos tocarlo con una profundidad, como tienen los místicos y los poetas, ¿no? Que misterio viene de la raíz también mis, que significa el miope, el que no ve. Y sin embargo, el miope puede también ver, porque el misterio es posible tocarlo, experimentarlo, puede ser visto también. Esa luz se transforma en una gratuidad de todas las cosas, de sentirnos nosotros en deuda con la luz, en deuda con toda la realidad, en deuda con todos los demás. ¿Y cuál es el foco último en ese misterio? Dios. Por eso San Juan dice que lux in tenebris luce, es decir, la luz brilla incluso en las tinieblas, ¿vale? Y por eso los cristianos también decimos que Cristo es la luz del mundo, porque tocar la ultimidad de lo que no se ve, el misterio mismo, la mayor de las profundidades, es aquello que pueden hacer efectivamente los poetas o los místicos, porque ellos son capaces de ofrecernos más realidad, no solamente porque miran o porque atienden o porque condensan o porque recogen más la realidad, sino porque nos ofrecen con ello más luz, nos la hacen sentir más. De ahí la palabra contemplación, que viene también de la raíz cum y templo, es decir, mirar, contemplatio viene de mirar todo como si habitáramos en un templo, como ha dicho Rafael, la mirada como si todo, la mirada de todas las cosas en su carácter de ultimidad, que es lo sagrado. Por último, yo no voy a decir, ¿no? Me parece que efectivamente hay una diferencia entre la luz del filósofo y el riesgo de que el filósofo divida, componga, domine, haga predominar, ¿no?, el polo del dominio de los pliegues de esa realidad y los trate de descuartizar, ¿no?, y haga violencia a la luz. Siempre es una amenaza, siempre es un riesgo, porque intenta recomponer toda la realidad a la unidad, al orden, y en esa medida tiene el riesgo de que la palabra consuma la luz, consuma de consumir, agote, exprima como una naranja la luz, mientras que el poeta y el místico, desde la contemplación, al condensar la realidad pero potenciarla,
a través de una explosión inmensa de matices y de variedades, también al ofrecernos más luz, podemos decir que en esos matices lo que hace a través de la palabra es consumar la luz. Consumar, de consumar, no de consumir. Pero bueno, esto nos lleva a hablar de una mirada contemplativa, pero también de cómo esa mirada meditativa desde el silencio también podemos encontrar algunas diferencias que yo dejo paso a la siguiente ponente. Gracias. Bueno, no, tuve yo para dar debidamente, para dar paso. A mí me parece que todo lo que has dicho ha tenido mucho contenido. Pero es necesario estar presentes para contemplar las cosas todo y a todos como son. Hay que estar presentes. Para eso hay que ser contemplativo, hay que contemplar. Hay que ejercitarse en la meditación, es un contemplar el presente. Esto se ha hablado mucho, pero no importa. Ni lo que pasó, ni lo que va a pasar. Aquí, ahora. Ese es el reino de Dios para los budistas, pero también para los cristianos. El aquí y el ahora. Aunque no se vea, aunque esos rayos de luz no se ven, aunque cuando uno es luz para los demás, tampoco te vean. ¿Y qué más da que no te vean? Simplemente estar, no tanto hablar, simplemente estar. No he de temer lo oscuro, ni el dolor, ni el desencanto. ¿Quién pintará mi muerte de Padre Nuestros y salmos cuando me quede a vivir en el color de algún pájaro? Si siempre sirve lo oscuro para poder ver más claro. Cuando impacta la luz se manifiesta como conciencia. Y pasamos a otro bloque que es absolutamente permeable con el anterior, que podríamos decir, utilizando los términos religiosos, que es el sacramento del silencio, interior y exterior. El ruido externo y el ruido interno es necesario apagarlo para poder estar presentes aquí. Así es como se descubre la auténtica naturaleza que tenemos. Eso es salvación. Y permite adquirir agudeza, sutileza para interpretar, capacidad para aprender, facultad para retener, y el amigo inoportuno. El ruido es un amigo inoportuno que tenemos al lado las 24 horas del día, que no hay forma de acallarlo. Me han dicho, me han hecho en mi trabajo, me han dicho, me han hecho, parece mentira, no te has dado cuenta con lo mucho que yo he hecho por esta gente y no me lo han reconocido. Llega un momento que hay que decirle a este amigo invisible que tenemos al lado, ¿te quieres callar? Vamos a ver, esto es insoportable, ¿no? Es decir, tener una persona al lado las 24 horas del día, tengo que callar, hay que callar, se tiene uno que callar. Nieves Acosta Picado, aparte de amiga, ella ha hecho, entre otras muchas cosas, bueno, ella es terapeuta, profesora de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, máster en familia, experta en mindfulness y gestión emocional, y imparte muchas conferencias sobre felicidad y manejo del pensamiento, entre otras cosas. He sacado esta, ¿no? Tienes la palabra para decir lo que quieras, que va a estar bien dicho. Pues primero, bienvenidos a todos y daros las gracias. Se me oye, ¿no? Me gustaría en este ratito... Perdón, ¿te quieres poner? Sí, vale. Es que ahí me siento un poco rara. Sí, el micrófono seguramente suena. Pues bueno, me gustaría sobre todo
después de haber escuchado a Feliciana, que me ha encantado y la verdad es que me ha dado muchas luces. Un aplauso. Y me ha dado muchas luces para poder ahora pues hablar un poquito de lo que es el silencio. Y sobre todo, estos minutos con vosotros me gustaría que fueran más vivenciales, ¿no? Y sobre todo, pues compartir con vosotros lo que ha sido la experiencia de la vivencia del silencio, ¿no? Para mí, lo que ha sido, bueno, las cosas buenas que me ha dejado, lo que he aprendido y bueno, pues poderlo compartir y si a vosotros puede ser útil, pues mucho mejor, ¿no? Yo hace tiempo pensaba que todo lo que había en la vida, todo, cualquier cosa que hubiera que hacer, era mucho más importante que, bueno, pues sentarme y parar y conectar con ese ser más profundo, ¿no? Sin embargo, bueno, a día de hoy, sentarme y pararme y conectar con mi ser más profundo, para mí es prioritario. Es lo más importante que puedo tener en el día. Es más, para mí forma parte de la rutina de mi día, ¿no? Sin esa presencia de lo que realmente somos, como ha dicho Feliciana y Rafael, pues creo que es difícil, por no decir imposible, tener una vida completa. Estamos muy distraídos con todo lo de fuera, todo nos distrae. Y bueno, pues practicar el silencio nos puede de alguna forma centrarnos, ser nuestro centro y ayudarnos a vivir desde ese ser, ¿no?, que todos tenemos o que todos somos. Además hay algo muy misterioso en el silencio. Las personas que están acostumbradas a callar y a practicar el silencio, pues son personas que tienden a ser mucho más creativas y mucho más eficaces. Hay un proverbio budista que dice: cuando el que tiene la luz permanece en silencio y piensa lo justo, su pensamiento se escucha a 1000 millas de distancia. Bonito, ¿verdad? El silencio al que me refiero no es un silencio desconocido. Es precisamente lo que somos, ¿no? Es justo lo que percibimos cuando cerramos los ojos y no hacemos nada. Ese silencio es el que nos abre las puertas a nuestra interioridad y quizá a conectar, ¿no?, con lo que realmente somos. Personalmente, cuando empecé a practicar pues la meditación, aunque desde muy pequeñita estuve muy acostumbrada a hacer oración por mi educación, por el colegio y demás, pero sí que es verdad que cuando empecé a meditar, a conectar con el silencio, de primera, es verdad que sientes como un poquito de miedo. Es decir, ese silencio a todos nos incomoda un poco porque nos trae de alguna forma recuerdos del pasado, nos trae preocupaciones del futuro, nos provoca ansiedad, ¿no? En esos momentos en el que nos sentamos nos viene a la cabeza todas las cosas que tenéis que hacer esa tarde, el fin de semana que viene la familia, la cita con el dentista, incluso a las personas que son así un poco activas, como me pasa a mí, pues nos produce incluso inquietud, ¿no? Nos pica la cara, la cabeza, nos duelen las rodillas, la espalda, incluso nos puede llegar a dar la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces me he sentado y he dicho, cosa de cosas que yo tengo que hacer, ¿qué hago aquí sin hacer nada? Trucos de la mente. La paradoja de todo esto es que hay que escuchar al silencio porque el silencio habla. Para poder escuchar tenemos que acallar esa mente de la que nos hablaba Rafa, parlante, ruidosa, ansiosa, que nos mantiene desconectados de nuestro ser, de nuestro centro, ¿no? El silencio, si os dais cuenta, va muy ligado al autoconocimiento, como decía Romano Guardini. Nadie puede saber quién es si no se lo dice el silencio. Conocerse es quizá saber la verdad de lo que somos
Y saber la verdad de lo que somos, pues podemos hacerlo a través de dos tipos de conocimiento, ¿no? De una manera más superficial, yo me conozco, mi personalidad, mi personaje, al que estoy dedicándole todos los días de mi vida, ese personaje que voy creando desde que nazco, a través de mis condicionamientos y mis limitaciones por las personas que he tenido a mi alrededor, y también puedo conocerme a nivel mucho más profundo, ¿no? Por identidad. Entonces, podemos entender lo que somos o podemos comprender lo que somos. Porque entender y comprender no es lo mismo. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Entender es pensar. Es cuando yo conecto con mi mente a través de mis pensamientos. Yo pienso, reflexiono y actúo. Bien, cuando yo quiero comprender, conecto a través del silencio con mi conciencia. Hay quietud y ninguna acción. ¿Veis la diferencia? La mente siempre nos va a estar diciendo, como dice Rafa, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, cómo tengo que contestar aquí o cómo tengo que reaccionar con esta persona ante este problema. La conciencia no nos dice nada. Simplemente nos invita a tomar presencia, a vivir el momento, el presente. Lo que pasa es que nuestro error es que nos hemos identificado con esa mente y hemos caído en ese racionalismo cartesiano del que nos hablaba Feliciana y hemos creído en ese pienso luego existo, cuando la realidad es que soy y por eso pienso, ¿no? Pero claro, ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? Pensar es barajar toda la información que yo tengo en mi cabeza, que he ido recibiendo a lo largo de mi vida, para buscar una solución. Yo tengo un problema y voy al almacén de mi cabeza y busco cuál es la solución ante ese problema. Lo que pasa es que el pensar no me va a dar nunca nada nuevo. El pensar siempre me va a dar indicaciones, instrucciones de cómo tengo que actuar. Si a mí desde pequeña me han dicho que el divorcio es lo peor que le puede pasar a una pareja, si me toca vivir esa experiencia, la voy a vivir de una manera muy trágica. Si me dicen que la muerte es el final, cada vez que se me muera un ser querido, lo voy a vivir de una manera muy dolorosa. ¿Por qué? Porque he ido al almacén, he buscado una solución y una respuesta. Bien, desmontar ese yo es muy complicado, porque hemos vivido durante muchísimo tiempo en un yo superficial, y lo peor de todo es que no hemos creído que esa es la realidad, ¿no? Silencio es aquietar la mente, porque si no la paramos vamos a ver que somos las interpretaciones que hace esa mente pensante, dualista y parlante de lo que somos. Si no tenemos esa visión holística de lo que somos, pues veremos que no somos esa mente que piensa, ni tan siquiera soy ese personaje que crea los pensamientos de mi mente, sino precisamente lo que dicen en psicología transpersonal, soy el testigo, soy el que observa esa mente. Bien, no me voy a poner tan seria, voy a compartir quizá alguna vivencia, ¿no? Yo es verdad que he tenido desde muy pequeña muchísima inquietud espiritual y bueno, siempre he querido respuestas existenciales a todo, ¿no? Y notaba, ¿no? Desde muy pequeñita, pues que había, pues sensaciones extrañas, pensamientos extraños, como yo me miraba la mano y pensaba, ¿es esta mano yo o soy yo la que está mirando esta mano? O si me cortaban la mano, yo diría, ¿esta mano que me cortan seguiría siendo yo o no? Eran pensamientos un poco extraños, ¿no? Que cuando era niña no me daba miedo compartirlos porque pensaba que solo lo pensaba yo. Cuando yo me di más adelante cuenta de que había gente efectivamente que pensaba lo mismo, ¿no? Y entonces pues empecé a darle a esto un poquito más de sentido, un poquito más profundo, más de interioridad, ¿no?
No se trata de que rechacemos la mente en ningún momento, ¿no? Yo siempre integro, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? No somos un cuerpo que va por un lado, una mente y un espíritu que va por otro, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo es que estamos haciendo mal uso de nuestra mente. Es decir, la mente es una herramienta magnífica para lo que es. Pero estamos buscando respuestas en el lugar equivocado. Es como, a mí me hace mucha gracia porque digo, es como si le mandas a un cirujano a arreglar una tubería y como si la tubería la arregla un fontanero, la operación. Es decir, tenemos que saber acudir al sitio donde encontrar respuestas, ¿no? La mente además es la que siempre va a saltar, como ha dicho Rafael, ¿no? La que siempre me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que hay momentos en la vida que nos pasan cosas que la mente no tiene respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que al no encontrar respuesta, entramos en un estado de frustración, de rabia, de ira, porque no encuentro ninguna respuesta a una serie de cosas que me están pasando que desde la mente no me dan paz. Para comprender hay que ir a un lugar diferente, como ha dicho Feliciana. Para comprender, no para buscar una solución, sino para aumentar mi comprensión de lo que me está pasando y poder de esa manera poder hablar del evento no desde el dolor y la angustia, sino desde la serenidad y la paz. Desde esa mente pensante tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad. Por supuesto, no me voy a cruzar de brazos ante un problema, pero llega un momento en que no hay nada más que hacer fuera y hay mucho que hacer dentro. Y eso es lo que hoy en día le dicen soltar, fluir con la vida, ¿no? Maestro Eckhart lo decía muy bien. Para la persona que aprende a soltar, nada puede volver a interponerse en su camino. No existen los problemas. Soltar es conectar con el silencio y tomar presencia de lo que nos toca vivir. No conozco ante el sufrimiento ninguna estrategia mental para poder entender lo que no se entiende. Es decir, eso es elevar a un lugar mucho más alto, que no es la razón, porque desde la razón el evento es tan doloroso que no lo entiende. Eso es bajar al ser, conocer y conectar con el fondo que tenemos cada uno, ¿no? Y eso no es un privilegio que tengan unos cuantos. La capacidad de poder escuchar desde el alma la tenemos todos. La dimensión espiritual es algo antropológico innato en el ser. Y tenemos que trabajarlo, lo mismo que trabajamos otras cosas, ¿no? Si no tenemos esa comprensión más profunda de lo que somos, pues vamos a caer en esos vacíos existenciales que se han recorrido a lo largo de la historia y que los filósofos han tratado de dar respuesta. Y esa brújula interior quizá dé respuesta, ¿no? a ese vacío que tiene gran parte de la humanidad, ¿no? Esa brújula interior yo la veo mucho en los niños. Ha empezado Rafael hablando de los niños, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros pues, anécdotas sobre esa brújula, esa capacidad de ver, como dice en el libro de sabiduría, tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. Sin embargo, yo tengo una nieta de casi 3 años y a mí me encanta porque el poder ser abuela me ha dado el placer de poder observar y no tener que educar a mi nieta, ¿no? Y yo veo que mi nieta vive cada segundo intensamente, como si no hubiera ni un antes ni un después. Y es verdad que esa intensidad con la que vivimos la vamos perdiendo con los años. Pero sí que es verdad que se pueden experimentar, aunque sea unos segundos, unos momentos muy pequeños, pero se puede experimentar. Y pienso que la felicidad es, sobre todo, percepción. Pondré un ejemplo para que me entendáis mejor. Yo me gusta mucho practicar, hago mucho deporte y un día salí a correr y tal, paseando ya, volvía cansada, pues tuve una sensación de estar, no sé, como conectado a algo mucho más
grande. Tuve como una sensación, bueno, pues como el calor del sol me pegaba en la cara, ¿no? Y no sé, el color del cielo era diferente, era una sensación como muy intensa, muy brillante, muy hermosa, que además me hizo recordar una situación similar a cuando yo tenía 3 o 4 años, que estaba sentada en mi casa y el sol entraba por la ventana a través de una persiana y me daba en la cara. Fue verdad un instante, un segundo, pero sí que es verdad que fue una sensación muy profunda de plenitud. Es una sensación difícil de explicar, pero sí es verdad que si nos centramos más en percibir, llegaríamos más al fin de lo que somos, si estuviéramos más atentos, más despiertos. Sí que es verdad pues que eso me hizo ver, ¿no?, que no hay nada estable y que muchas veces pensamos que son las cosas las que cambian, cuando las cosas son siempre las mismas y que los que cambiamos somos nosotros. Y bueno, imaginaros si las cosas no permanecen estables, que llevamos en un proceso evolutivo de este universo que empezó hace 13.700 millones de años y donde apareció una mente, que fue un salto cualitativo en ese proceso evolutivo, y que, bueno, 200.000 años después, pues aparece la conciencia. Ese Homo sapiens sapiens es el primero que es autoconsciente de lo que es. Voy a saltarme cosas porque no quiero tampoco entretenerme mucho y además ya las ha tocado Feliciana, pero que sí es verdad que sin ese escepticismo y esa capacidad que tenemos de preguntarnos por las cosas, seguiríamos todavía pensando que somos parte de un proceso evolutivo o de un momento en ese proceso evolutivo del universo, ¿no? Tenemos que saber que somos seres multidimensionales y, como ha dicho antes Rafa, el futuro será místico o no lo será. Ya Karl Rahner lo decía, Paul Morrox también lo decía. Tenemos que ver que lo mismo que hemos evolucionado físicamente, hemos evolucionado conciencialmente. Nuestro nivel de conciencia es muy fácil de ver a través de nuestra propia vida. Nadie es igual a hace 20 años. Y eso San Ignacio de Loyola, que era un gran místico y conocía muy bien los caminos del alma, sabía y presentía que vendría el día en que muchas personas buscarían encaminarse por la vía de la contemplación. Y por eso escribió unos ejercicios espirituales que se podían adaptar perfectamente a las exigencias de las personas de su época y a la vez que se adaptaba y daba indicaciones para los que vinieran posteriormente. Si os dais cuenta, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son exactamente igual que hace 500 años. Vivir desde ese estado de ignorancia, como yo digo, y no hablo de una ignorancia por falta de conocimiento, conozco mucha gente con muy pocos estudios que son muy sabios, mucho más que muchos eruditos, pero es una ignorancia de la que nace el sufrimiento porque no sabemos lo que somos. Voy a adelantar porque no quiero entretenerme para dejar a Yusia, pero el ruido de la mente es verdad que nos desgasta. Teresa de Jesús hablaba de ella como la loca de la casa y no se refería precisamente a esa mente imaginativa y útil, sino a ese desgastante ruido de pensamiento. Y ella, fíjate, a ese desgastante ruido de los pensamientos de la mente, ya esa queridísima santa en aquellos años, hablaba que era como la taravilla de los molinos. La taravilla de los molinos es esa piececita de madera que se le pone a los molinos y que la única función que tienen es hacer que suene para avisarnos de que está funcionando. Y ella decía, oye, deja que la loca de la casa hable, no la interrumpa, y simplemente que no te controle, simplemente que no seas una marioneta controlada por tus pensamientos.
Es decir, son mensajes que ya se decían hace muchísimos siglos, pero es exactamente igual que el de hoy en día, ¿no? Todas las tradiciones sapienciales nos han invitado a abrirnos a ese silencio, que nos abre al autoconocimiento. Todas las filosofías y las religiones han nacido con un único objetivo, que es darle respuesta a ese ¿quién soy yo? Por último, pues yo os invito a no buscar nada, a que viváis la experiencia del silencio, porque es en el silencio donde descubrimos los misterios, ese misterio que hablaba Feliciana de la conciencia, ¿no? Krishnamurti lo decía, solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Cuando conectas con ese estado más profundo, solo te queda paz. Y es verdad, cuando conectas con el silencio, si os dais cuenta, solo queda paz. Aunque enseguida esa mente parlante te diga, oye, que tienes que ir a tal, que tienes que responder a tal, ¿no? Esa mente que siempre está intentando protegernos y diciéndonos qué es lo que tenemos o no hacer, ¿no? Tu yo más profundo es conciencia, es Dios, es alma, es energía, llámalo como te apetezca. Maestro Eckhart decía, mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo. Quiere decir que no hay dos realidades. Que si me conozco, conozco a Dios, ¿no? Que somos chispa divina que está en todo y en todos. Somos inmanencia y trascendencia. Nuestro trabajo es buscar esa unidad con ese todo, ¿no? Y cuando conectamos y vemos claramente qué es lo que somos, nos damos cuenta de que no es un tú separado de un yo, sino que somos un uno conectado con todo. Insisto, no es que lo vayamos a decir en esta mesa redonda, esto desde Oriente a Occidente, desde hace miles y miles y miles y miles y miles de años, las tradiciones místicas y maestros espirituales nos dicen que hay que conectar con una dimensión que trasciende la psicológica. Y no quiero decir que esto lo vayáis a ver como os lo estoy diciendo yo. Decía Raymond Panecker, que seguramente habéis leído alguno de sus libros, esa metáfora que somos gotas que pertenecen a un mismo mar. Lo bonito, lo que nos hace seres especiales es que somos seres singulares, la singularidad del ser. Y eso es lo que nos hace ser una gota diferente en un mar de conciencia. Y cuando conectamos precisamente con lo que somos, a nivel más profundo, sabemos que nuestra identidad es exactamente la misma. Es cuando podemos vernos en los demás. Te miro y me veo. Por último, deciros que mi experiencia con el silencio ha sido siempre transformadora, que animo a acudir al gimnasio del alma, y dedicarle tiempo, paciencia, perseverancia, y que todo eso tiene sus frutos, ¿no? Porque enseguida te vas a dar cuenta que no existen los problemas. Los problemas son de la mente. Existen los procesos que empiezan y los procesos que acaban. Un divorcio es un proceso que empieza y acaba. Una enfermedad es un proceso que empieza y acaba. El duelo por la muerte de un ser querido es un proceso que empieza y acaba, aunque haya muchas personas que no quieran dejar de llorar a sus seres queridos porque piensan que eso es olvidarlo. Decía Shakespeare que no existen los problemas, o más bien decía que los problemas no eran eternos, que el único problema que tenemos es el que no se resuelve, el de la muerte. Y decía que hay que vivir alegres, es decir, la alegría no por un porqué, sino porque es nuestro estado más natural. ¿Habéis visto alguna vez un bebé enfadado, nacer enfadado? Puede llorar por hambre, por frío, pero enfadado nunca, o triste nunca. Y se vive, una vez que empiezas a practicar y a conectar con lo más profundo de tu ser, desde la confianza, desde que no existe el miedo, porque
te sientes que estás en manos de algo mucho más grande que te cuida y te protege. Y se llega a una paz imperturbable, una paz que es inseparable del ser. Que es verdad que muchas veces yo digo, mira, a lo largo del día puede ser que te levantes un lunes, que esté lloviendo, que estés enferma, pero tu paz no te la puede quitar nada. Hay una metáfora muy bonita también sobre eso, esas olas gigantes sobre el mar, pero en el fondo ¿qué hay? Calma. Pues eso es lo que tenemos que ser nosotros, ¿no? Y sobre todo el silencio reconoce unas cualidades, como son, pues eso, la aceptación, la misericordia, el perdón, la comprensión, cualidades que no nos las va a dar la mente pensante y dual, sino son cualidades precisamente que se refieren a lo que soy realmente. Hay una frase de un poeta místico sufí, Hafid, que decía: queridos míos, si tratáis de entender el milagro del amor empleando la razón, mucho me temo que jamás le encontraréis sentido. Y es cuando en el silencio comprende que no es hacer las cosas por amor, sino que precisamente lo que somos es amor. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Nieves. El silencio da mucha paz. Y la paz es presupuesto, puesto que hasta que no estamos en paz no podemos hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Ese es uno de los significados de ese dicho. Al apaciguarme, contribuyo a la paz y la transformación de nuestro entorno. Es decir, no solamente hago las cosas para estar en paz, sino que si no estoy en paz, que no puedo hacer nada. Pero la segunda parte es que es fruto de contemplar. El que contempla adquiere una paz que no es de este mundo. Y cuando digo de este mundo, no me refiero al concepto que hemos oído, pues no es de este mundo, no me refiero a eso. Me refiero a que basta con tener un nieto enfermo, o basta con tener una mujer que no te hace ni caso, y aceptarlo aquello con todas sus consecuencias, comerte aquello, que te viene una paz que no es de este mundo. Esto es experimentable. Estás tocando una fibra que no es teórica. Por lo tanto, es fruto de contemplar. Es una forma precisa de contactar y percibir, dejando que sea. Amén. Todas las oraciones. Amén. Amén a este hijo enfermo. Amén a esta situación particular que tengo. Amén a estos años que has querido. Amén a que no tengo el amor que he añorado durante toda mi vida. Amén. La paz que no es de este mundo. Y para hablar de paz, Llucia Pou Sabaté, doctor en teología en Roma. La tesis fue sobre filiación divina y hogar moral en Santo Tomás de Aquino. Profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, máster en profesorado de educación secundaria, licenciado en Geografía e Historia, profesor de Filosofía y Teología, experto en mindfulness, psicología y gestión emocional. Ahora comprueba si se ve bien. Pues, a ver, esa redonda y movida, Es movida, sí. Muchas gracias. Y yo pensaba hacer una cosa un poco interactiva, porque después de todo lo que se ha dicho, ¿qué más podemos decir, no? Entonces, si os parece bien, tengo aquí
5 mini historietas y las suelto, si llegamos a las 5 y si no nos quedamos antes, y a ver qué feedback hay. Con todo lo que se ha dicho, a ver qué decís, ¿no? Yo también tengo alguna cosa por si no se os ocurre nada, pero que me gustará que colaboremos, ¿no? La primera, en relación con todo lo que se ha dicho, ¿no? La luz, iluminación, fijaos que estamos en la época de la luz. Hoy es Viernes de Dolores y estos domingos pasados, jueves, mañana es Viernes de Dolores y justamente estos domingos pasados eran los escrutinios de bautismo, es decir, la luz que prepara para la iluminación, que es la Pascua, ¿no? Que es la fiesta de la luz. Aquí tenemos también una luz que nos lo recuerda, ¿no? Para no enrollarme. Cuentan que los dioses decían, vamos a esconder a la persona, vamos a esconderle la felicidad en un lugar donde no puedan encontrarla. Empezaron en lo alto del monte, abajo en el mar, las profundidades, y entonces dijo, ¿qué haremos? Respondió uno, la esconderemos en lo profundo de su corazón. Saldrán a buscarla en los lugares más lejanos, desconocidos y profundos. Al final aprenderán y se darán cuenta de que la felicidad estaba dentro de ellos mismos. Bien, aquí la primera historieta. No sé si queréis comentar alguna cosa sobre lo que se os ocurre, ¿no? Bueno, lo mismo lo que has dicho al final, que La moraleja está dentro de la historia. De Amado Nervo. Dice, el secreto está en ti mismo, ¿no? Entonces, está en nuestro interior. Ahora, ¿cómo descubrirlo? Yo no lo encuentro porque entre el vecino y en este que habéis dicho, el abuelo de la abuela de la casa, pues no hay manera. Silencio ninguno, no voy a hablar. Decía una persona en la línea que dice, yo no tengo una loca en la casa, tengo un auténtico manicomio. Pues ya había apuntado que en esa plenitud de silencio y de esta luz, ahí aparece esa interioridad callada y libre, aparece el verbo en las fiestas que estamos para celebrar, de la palabra viva de la luz, que es amor. Ahí vemos que la divinidad se une a nosotros. Es decir, que, en palabras de la Escritura, Dios da el Espíritu Santo al que le pide estas cosas, ¿no? Y ahí está la paz. Se puede resumir a San Agustín, el gran místico, con la palabra del Salmo, en tu luz hemos visto la luz. El corazón del hombre está inquieto y sin paz hasta que te encuentra a ti. El anhelo, nosotros podemos estar en la vida contentos, pero no satisfechos. Satisfacere significa bastante hecho. Nunca estamos bastante hechos, porque tenemos ansias de infinito y aquí no hay infinito. Aunque en la esperanza, y no nos metemos ahora por ahí, diría San Juan de la Cruz, en esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Es decir, en cuanto que tenemos el billete ganador, aunque no tengamos los millones, ya tenemos por la esperanza la paz que en la tierra no se puede tener. Eso se llama la esperanza. En este sentido podemos tener la paz y la alegría y saber que no tendremos un cielo más allá si no atendemos a esta lección más acá. Pero bueno, la cosa, esta sería la primera historieta, ¿no? Que es, a veces nos dicen, oye, ¿esto cómo se hace? Y contestamos, mira, antes habéis hecho referencia a ello, ¿no? De que
No hay problemas sino procesos, y solo una comprensión más alta puede hacer entender cosas que otros no entienden, ¿no? Y digo, mira, esto es como, no te puedo contar el sabor de las cerezas, como decía aquel apóstol, ven y verás, pruébalo. O el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Yo no puedo explicar la paz. Hay muchos que hablan de paz, pero ojalá puedan decir de nosotros, tú me das paz. Una cosa es hablar de paz y la otra es dar paz, porque nadie da lo que no lleva consigo. No encontraremos la paz en el mundo si no la llevamos, no encontraremos la alegría si no la llevamos, y así la belleza y todo lo demás, ¿no? Segunda historieta. El pescador, que está tranquilamente, y viene un industrial y dice, oye, ¿por qué no trabajas más horas? Porque estás aquí holgazaneando y he pescado lo que tenía. ¿Por qué no estás más horas y entonces haces una flota y haces más producción? Y él iba ¿y después qué? Y al final le dice el industrial, y al final podrás estar tranquilamente aquí tumbado porque tendrás mucho dinero y podrás disfrutar de una tarde plácida, ¿no? Dice, pero si ya lo tengo. Tanto viaje, a estas alforjas no necesito alforjas para este viaje, ¿no? ¿Qué se os ocurre con la historia del pescador? Sí, dilo claramente, queremos más dinero, queremos más éxito, queremos que nos aplaudan, ¿no? Pero es que lo peligroso es que eso forma parte del pensamiento único. O sea, que no hay no hay manera. Nosotros somos una serie de gente rara que estamos aquí hoy reunidos. Porque realmente a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, ya conozco un poco y me interesa mucho. Y esto de hoy me llamaba la atención, me ha gustado bastante. Pero que el mundo ahora, la suma de mucho, sí. Pero en fin. No, di, porque de eso se trata. Bueno, que estamos en ese pensamiento de que cuando tenemos somos, yo creo que justamente al revés, cuando somos, no tenemos que tener para ser, sino que ya somos. Esta frase lo resume muy bien y lo han explicado muchos pensadores y sobre todo místicos, ¿no? No caer en el tener, sino en el ser. En casa, Todo lo contrario, ¿no? ¿eh? Que nos está enseñando todo el tiempo justo lo contrario. Que Sí. serás si tienes. Por eso, un trabajo, un coche, un no sé qué, no sé cuánto, entonces parece que eres. Está por el mundo de la apariencia, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿De qué familia eres? Se diría en Granada. ¿Y de qué cargo tienes? ¿Y ¿Qué haces? qué haces? A Yo un soy- niño no importa el éxito que tiene, ¿no? Se siente querido y ama. No necesita más. Sentirse en casa da paz. La paz es sentirse en casa. El sentido de hijos de Dios. A veces me he preguntado, ¿cuáles son los síntomas? Como te pones un termómetro, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de que te sientes así? En el capítulo 8 de Romanos, San Pablo habla un poco de todas estas cosas, ¿no? Pero para ir al grano, dice, y acabaremos con la libertad y la gloria de los hijos de Dios. La gloria en la tierra es gozo, la libertad y la alegría de los hijos de Dios. Bien, para mí son los dos síntomas del termómetro para saber cómo vamos de sentido de filiación divina, como un niño pequeño, quiero la luna, de sentirte en paz, de no preocuparte si lo he hecho bien, si me he hecho caca, si no preocuparme demasiado de estas cosas, ¿no? Libertad es no tener miedo. Y que tiene miedo todavía no sabe querer. No sé.
Es lo opuesto al amor, ¿no? El miedo. No el odio, sino el miedo. Lo de la paz, yo cuento cosas personales, porque creo que, por ejemplo, el silencio, los atreos, los títulos tan sofisticados y tan atractivos que tenemos, el silencio, la luz, que son cuatro cosas, nunca ni decir conceptos, pero sí, cuatro conceptos que son muy fuertes para una sola tarde. Claro, es que Para 20 minutos del menos. silencio, de la paz, del mismo, en una mesa redonda y movidida además y prolongada, porque cada mesa redonda es de 10 minutos cada uno. Ya si no Pues, digo con cariño, todo sí, entonces yo lo que digo es que yo la paz no la encuentro, pero sí la reparto. La paz se encuentra una vez que dejas de Yo luchar por el intento, contrario. y al repartirla, participo de ella. O sea, yo trato de hacer, esté donde esté, hacer grata la estancia a la persona con la que estoy. sí, Que me lo permitan. la mejor Claro, manera de fomentarla es trabajarla, ¿no? Sí, Fijaos que la bienaventuranza, bienaventurados los constructores de paz. Sí, sí. Y Construir luego yo la recurro al paz. humor también, ¿eh? El humor es una manera muy claro. Si la persona no el humor tienes que procurar adaptarlo al nivel, a las circunstancias y a los momentos, las personas con las que está. Entonces, eso sí, a mí me produce paz y felicidad hacer feliz a los demás. Entonces yo trato, a lo mejor egoístamente, no pienso en ti, pienso en mí, y digo, bueno, voy a contar, no, yo lo hago de verdad, para que la gente se sienta bien. Pues decía, la libertad y el gozo, la libertad y la alegría de los hijos de Dios. Libertad es no tener miedo. Y la alegría tiene es como la exteriorización de la paz. Y para mí estos son los dos puntos, el termómetro de este sentido, ¿no? La libertad y la alegría, has dicho, ¿no? Sí, el capítulo 8 de Romanos, ahí está todo. Didi, No, es que son las 8. pues dejo las otras historias para otro día. Porque los primeros nos hemos entretenido de todo. No importa nada, simplemente que quería provocar que no solo habláramos nosotros, sino que haya un poquito de feedback, ¿no? Por ejemplo, hay gente que pierde la paz con muchas reglamentaciones civiles o eclesiásticas, ¿no? Y no captan que Jesús vino a decir que la ley interior, el Evangelio, la ley nueva, la buena nueva, no está en el Papa y los obispos y los pecados y todas las normas, sino en el Espíritu Santo en el alma. Principaliter, decía Tomás de Aquino. Y secundariamente en el Papa y los obispos y las Escrituras, que por cierto la Escritura no nos dice Jesús nunca una lista de mandamientos. Nos dice, lo más sagrado que tenían los judíos era el Sabbat. Y quienes lo mataron fueron los curas de entonces, los eclesiásticos, ¿no? Pero su mensaje es que no es el hombre para el Sabbat, para el sábado. Cualquier norma que vaya contra la persona, Dios no la quiere, sino que el sábado es para el hombre, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría simplemente para que nunca tengamos preocupaciones así religiosas que quiten la paz. Porque desde el punto de vista religioso, si hay una palabra, yo tengo pensamientos esto decía Jeremías y lo recoge la liturgia, yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción. Si algo nos quita la paz, eso no es de Dios, porque Jesús es el príncipe de la paz. Hay que quitar aquello, ¿no? Quitar aquello. Bien, lo dejamos aquí porque otro día seguimos. Bueno, voy a terminar este acto. Ponte aquí, así no tengo que... La gracia y la paz nos lleva a la quietud, al silencio, al ansia de ser. Y es suficiente con estar en camino. Y el camino es la percepción, como ha dicho Nieves.
Es decir, ¿dónde está el camino? Yo soy el camino, tal, no. ¿Cuál es el camino? Díganoslo ya de una vez y ya nos vamos todos tranquilos, tal. La percepción. La percepción. El que está en la percepción será guiado y solo debe de confiar. ¿Y qué es eso? Ser niños. Damos las gracias al Ateneo, Jesús Ambel, por haber tenido este ratico y gracias a todos.